Chicos, buenos días, ¿cómo están? Ya finalizando semanas, se hacen las cosas complicadas. Los felicito por esos excelentes trabajos que ustedes realizaron desde el miércoles, ¿no? Miércoles y jueves. Estuve visitando varios trabajos de ustedes. Realmente me voy con una muy grata experiencia de la Universidad Politécnica de Sinaloa. Ya saben ustedes, bueno, aquí estamos estudiantes de Ingeniería Ambiental, también hay estudiantes de Ingeniería en Energía y hay biotecnología, ¿cierto? Con los estudiantes de Ingeniería en Energía hemos tenido una dinámica bastante buena. Inclusive este año ya concluimos con 13 estudiantes que han ido a la Universidad de Medellín y hemos tenido unos resultados bastante buenos. Yo siempre le he dicho a la doctora Nilder, al doctor Eber, que realmente todos los estudiantes que han llegado allá han sido la crema innata de la formación estudiantil. Entonces es excelente. Ya saben ustedes que por allá también son bienvenidos. Yo sé lo que significa a nivel estudiantil hacer un esfuerzo para salir del país, pero yo estoy muy seguro que ustedes van a aprovechar la experiencia y eso les va a dar a ustedes una ventaja competitiva cuando salgan a enfrentarse al mercado. Realmente el mercado hoy en día es un mercado globalizado, donde todas estas experiencias son muy bien vistas por parte del sector empresarial e industrial y realmente pues me han comentado que los estudiantes que ya han pasado por esta experiencia están muy bien ubicados laboralmente. Entonces yo creo que también esa parte es bien interesante. Nosotros desde la Universidad de Medellín también tratamos pues, al máximo darles ese apoyo que ustedes requieren allá. Por ejemplo, gestionamos la parte de alimentación, tenemos un departamento de internacionalización que también les facilita en gran medida a ustedes el tema de ubicación, buscarles un lugar bastante propicio que ustedes estén cómodos. La gente de Medellín también es muy amable, son los conocidos como los paisas. Ustedes se dan cuenta que es muy chévere. Nosotros también tenemos un tema, un estereotipo, ¿no? de Colombia, que es que Colombia, el narcotráfico y todo eso. Pero realmente cuando yo venía para acá, obviamente se crean todos esos estereotipos que son muy malucos, ¿no? Pero yo sabía muy bien que ese tiempo que yo voy a pasar aquí en México va a ser uno de los mejores tiempos que voy a pasar. Y gracias pues a todos los, pues toda la gentileza que han tenido, el comité organizador de aquí de los diferentes eventos por los que he pasado, en la OPSIN, en el centro de convenciones, realmente sí me llevó esa grata sorpresa. Entonces quisiera agradecerle al cuerpo de profesores del programa de Ingeniería de Energía, Ambiental, Biotecnología, por permitir que ese viaje que yo realicé durante esta semana aquí a Mazatlán, realmente todo ocurrió de una manera muy tranquila. Entonces, como me habían comentado, realmente tenemos un tiempo bastante limitado. Tengo hasta las 12, ¿cierto? Más o menos. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos de tiempo? 11:15, bueno, tenemos 45 minutos. Como la idea es hacer eso algo dinámico, no me gusta pues que ustedes empiecen a cansar. La invitación es que ustedes, a medida que vaya pasando la presentación, si tienen preguntas, con mucho gusto pueden simplemente alzar la mano o tomar la palabra y me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿vale? La idea no es perder el hilo de esta presentación, sino que más que todo ustedes conozcan esa situación que nosotros estamos viviendo en Colombia frente a ese cambio de la matriz energética que nos va a llevar finalmente a reducir esos impactos ambientales, ¿cierto? Porque finalmente la generación o todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que ver es hacia la destrucción que nosotros estamos teniendo sobre nuestro planeta, ¿vale? Entonces por eso titulo esta presentación de la siguiente manera, como el enfoque mío hacia la parte de energía, eso es lo que yo quería hacer principalmente. Bueno, es un perfil, yo me imagino que a ustedes les irán a compartir las presentaciones. Entonces ya igual esa es la presentación, está bien. Quisiera hablar un poco de la Universidad de Medellín, pero muy rápidamente, prometo no demorarme mucho acá. Bueno, la Universidad de Medellín es una universidad bastante grande, estamos hablando que son más o menos unos 60.000 metros cuadrados, organizadas en 18 bloques, donde hay algunos que son administrativos, otros son académicos, y tenemos un teatro gigantesco donde hay muchas actividades. Se han presentado muchos artistas mexicanos, también han pasado por allá. Y la universidad da facilidades para que ustedes tengan la parte cultural y la parte deportiva así mismo. Ustedes ven aquí, nosotros tenemos una cancha de fútbol
bastante importante, pues está con todos los lineamientos de una cancha profesional, que también pues ustedes se van a dar cuenta que todos sus recursos van a ser utilizados ya para aquellos de ustedes que les gusta la parte deportiva. Tenemos la parte también, una parte pues de tensión, o sea, para que los estudiantes también se sientan cómodos, los profesores. Tenemos la parte de lo que es el tema pues de canchas internas, piscinas. Y ya hablando directamente del programa de energía, el cual es transversal a todas las profesiones que están acá. Entonces tenemos que, nosotros principalmente nos enfocamos hacia la parte de energías renovables y alternativas. Una de ellas es la que yo trabajo, ¿vale? Que es el aprovechamiento de la biomasa. Pero ustedes saben que la biomasa hay diferentes tecnologías para su aprovechamiento, ¿cierto? Entonces está si vamos a utilizar la biomasa seca, o si vamos a tener una biomasa con unos altos contenidos de humedad, o si lo que queremos hacer es aprovechar algunos residuos líquidos para su transformación, ya sea en combustibles líquidos, ¿no? Luego tenemos la parte de mercados energéticos. Cuando nosotros conformamos el programa de ingeniería de energía, pensamos cómo hacernos diferentes a los demás. Nuestro principal factor de comparación fue la ingeniería eléctrica. La ingeniería eléctrica obviamente se enfoca mucho en la parte de transmisión, en la parte de generación, pero la parte de mercados de energía. ¿Ustedes cómo saben cuánto tienen que pagar por la energía? O sea, ¿cómo se regula eso? Obviamente lo que hace la principal empresa de Colombia, que es el Centro Nacional de Despacho, es que una vez salen los ingenieros eléctricos tienen que entrar en un proceso de formación para después ya capacitar a ese profesional nuevo que salió para que se ocupe de estas tareas. Pero nosotros lo que hicimos fue, venga, pero ¿por qué nosotros no partimos desde antes y hacemos una formación en mercados de energía? Entonces eso también podría ser bien interesante. Por ejemplo, en el periodo que ustedes van a estar allá, ustedes no están limitados a únicamente hacer su trabajo de grado, ustedes también pueden asistir a diferentes asignaturas. Por ejemplo, si ustedes quieren asistir a seminario de energías renovables 1 biomasa, o sea, con mucho gusto ustedes pueden entrar a mi curso, y obviamente no es que se les vaya a cobrar, o sea, ustedes simplemente entran, lo que no van a tener es un proceso calificativo. Luego tenemos procesos térmicos, también nosotros estamos explorando pues, bastante ahí, ya más adelante vamos a hablar de todas las tecnologías de pirólisis, gasificación, ¿vale? Y combustión como tal, ¿no? Porque de todas maneras, al igual que, por ejemplo, que aquí en México, Colombia tiene unos recursos agrícolas bastante importantes, y el problema es cómo llevarle a un agricultor que no tiene los suficientes recursos académicos, venga, llevémosle un gasificador. Es que la tecnología no es para un agricultor, o sea, es demasiado costoso, que finalmente ¿qué va a pasar? Que no va a invertir en la tecnología y se va a quedar todos los esfuerzos que nosotros desde la investigación estamos realizando. Recursos hídricos. Colombia es muy fuerte, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos muchos ríos que podemos generar embalses, represas, y aprovechamos esa cinética para convertirla en energía eléctrica. En ese momento estamos terminando de construir una mega central de 2.400 megavatios, que yo creo que estamos al cabo de unos 6 meses en operación, pero obviamente los impactos ambientales asociados a la construcción de la represa es el factor negativo, ¿no? Porque si nosotros lo miramos a nivel de generación, ¿saben ustedes cuál es la cantidad de emisiones que se generan por una hidroeléctrica? ¿Es muy contaminante o no es muy contaminante? ¿Qué creen ustedes? Si lo vemos desde el punto de vista es muy limpio, ¿cierto? Es como decir una nuclear vapor de agua. Pues si pensamos en el vapor de agua desde el punto de vista de que también es uno de los agravantes del fenómeno del cambio climático, pero obviamente las concentraciones no son muy elevadas. Cuéntame. Pero usted mencionó hidroeléctrica, la hidroeléctrica no quema, sino que mediante el movimiento del agua se mueve la turbina. Sí, claro. Pero las emisiones por partículas de millón serían cero, en lo que el impacto que tendría sería ambiental en el sentido de que tú estás poniendo una turbina donde hay especies y hay plantas y así. ¿Tú sabes cuál es el espacio o el área espacial que se requiere para construir una central hidroeléctrica de esas dimensiones? Ahí no únicamente vamos a tener problemas de rompimiento de corredores ecológicos, sino que vamos a tener pérdida de biodiversidad, pérdida de suelos arables, porque eso es un terreno inundado que vamos a perder. Vamos a tener fuentes focalizadas de producción de biogás, ¿no? Porque ustedes saben que el biogás también se puede producir por ese tipo de descomposición de la materia orgánica a altas profundidades, ¿no? Y adicionalmente, mucho ojo con esta parte, hay muchas implicaciones sociales, ¿vale? Porque hay desplazamiento de personas, y como los intereses generales predominan sobre los particulares, se le llega a la persona y le dice, venga, qué pena, es
está ubicado en una zona de alta importancia energética para el país. Si quieres yo te ubico en otra parte, pero ubicar a la persona en otra parte implica de que ya no va a tener la misma actividad productiva, o sea, que lo que sabía hacer anteriormente va a tener que decir, es que yo tengo que cambiar lo que 3 generaciones me han enseñado a mí a hacer por hacer algo que simplemente el gobierno me impone. Eso desde el punto de vista más favorable. Pero también se presentan muchos problemas sociales de que hay tierras que no están ocupadas y llegan los oportunistas y dicen, vea, es que yo soy dueño de esta tierra, pero ¿dónde está escrito? No, es que no está escrito. Ah, pero yo estoy ubicado acá, entonces me tienen que comprar la tierra. Entonces se genera también un problema de orden social bastante crítico. Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que sopesar allá, porque la energía eléctrica a partir de fuentes hidráulicas equivale al 70% en Colombia. Tenemos una capacidad bien grande. Y aparte de todo, nosotros vendemos energía a lo internacional. Países como Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela nos compran energía, o sea, somos fuertes en esa parte de la venta energética, pero implica también unos desafíos adicionales. Luego tenemos este tema que lo hemos escuchado hablar muchas veces y que en muchas ocasiones nos dicen que es simplemente un mito, ¿no? Un tabú, que es que lo que está pasando es un fenómeno natural, si bien es cierto, es algo natural, pero hay una agravante que nosotros estamos empezando a generar y tenemos que saber cómo vamos a empezar a manejar eso en esta generación, porque obviamente si nosotros pensamos nuestros padres cómo manejaban las cosas, está muy bien, pero es que estamos viviendo en otra generación y tenemos que cambiar la mentalidad, ¿vale? Entonces también vamos a tocar así rápidamente este tema. Está el tema de los combustibles, también les voy a explicar cómo lo hacemos en Colombia, porque ya se convirtió en mandato, no es algo que venga yo quiero hacer o no, sino es que ya ni siquiera tú tienes que preguntar si lo vas a hacer o no, sino que ya está incorporado dentro de la canasta energética, y entre otras variables que pues le hemos dedicado un esfuerzo bastante grande. En esta parte de cambio climático también hemos desarrollado unas iniciativas bien interesantes que inclusive ya estamos pensando con la ingeniería de energía. Ya llevamos organizados 3 simposios donde se presentan diferentes temáticas e invitamos al sector empresarial. La idea es que los estudiantes siempre estén en contacto con la empresa, porque ustedes aquí están en una burbuja muy cómodos tomando notas en sus clases, pero realmente el sector industrial está esperando a que ustedes salgan para que se integren de una vez y no sea tan traumática la entrada. Pero en la mayoría de las ocasiones ustedes llegan y salen, se enfrentan a ese sector empresarial y cuando ustedes llegan allá, venga, pero es que todo lo que me enseñaron aquí, ¿dónde quedó? ¿Por qué? Porque es que ustedes se mantuvieron alejados. Y por eso cuando sus profesores les dicen, lean, salgan, conozcan, es por una razón, porque es que el mundo de afuera es diferente al mundo que ustedes están viendo en la academia, ¿vale? Entonces este simposio ya tenemos 3 versiones, las empresas han estado muy de la mano con la participación para que nos cuenten lo que ellos están haciendo, y la idea, aunque en ese momento está a nivel de un planteamiento, es que el otro año, un evento que ustedes hacen acá, que es el CISDE, se va a realizar en Colombia, y la idea es que se busque alguna estrategia para que algunos de ustedes también puedan ir a participar del CISDE allá, obviamente con proyectos, entre otras cosas. Es para que vayan, que no sea una iniciativa únicamente de los profesores, sino que ustedes también vayan jalonando esa iniciativa, ¿vale? Bueno, nuestros profesionales, yo creo que eso, pues, vamos a hablar ahí mucho, pues hay un perfil muy académico, investigativo, y sobre todo en la parte de innovación queremos generar un cambio bastante radical, porque esa es una de las nuevas competencias que van a empezar a exigir a los estudiantes de manera. Es el cuerpo académico, pues nosotros estamos regidos por un decano. El decano es el que toma pues las decisiones últimas frente a la administración de altos órdenes en la universidad. Nuestro jefe de programa, por ejemplo para elegir aquí sería somos realmente 4 profesores. Estamos Carlos Arredondo, que Carlos Arredondo vino el año pasado acá. No sé, la mayoría de ustedes tuvo la oportunidad de conocerlo, soy yo, Sebastián, y Jairo Restrepo. Tenemos un grupo de investigación, ¿vale? Entonces, para aquellos de ustedes que quieran hacer investigación, con mucho gusto, ustedes se dieron cuenta que en la presentación yo tengo un código QR, ahí está toda mi información personal, no necesitan ningún programa exótico para leerlo, simplemente lo leen con su dispositivo Android y ya ustedes ahí tienen mis coordenadas y con mucho gusto yo les puedo compartir lo que estamos haciendo si es de interés de ustedes continuar con la investigación. Bueno, de aquí ya nosotros hemos hablado, bueno,
De la parte de biomasa, que les comenté algo así rápidamente. Energía solar, nosotros tenemos un investigador principal en ese tema. Sin embargo, la capacidad de este profesor frente a que da clases, las investigaciones, entre otras cosas, no da para que logremos ese desarrollo que ustedes tienen aquí tan bacano. Ustedes se van a dar cuenta que yo hablo muy colombiano. Si ustedes no entienden una palabra que dicen, bacano es... Chévere. Muy bueno. Chévere, chévere. Entonces, yo les comentaba que qué bacano sería que cuando los estudiantes vayan allá empecemos a hacer ese sistema de iluminación de postes solares y que podamos hacer ese legado allá también en la Universidad de Medellín, porque yo sé que la mayoría de los que están aquí en energía lo saben hacer, ¿cierto? Y ya sabes cómo se llama eso, transferencia de conocimiento, y eso lo pueden hacer ustedes allá. No, venga, es que yo voy a ir a Colombia para que yo haga algo y me van a violentar la propiedad intelectual, nada. Nosotros allá siempre tenemos en cuenta la propiedad intelectual. Inclusive qué grato fue que ahora en rectoría que estuve, yo me di cuenta que tienen un galardón que nosotros le entregamos a unos estudiantes. Y una vez me tocó el corazón ahí, qué bacán. La eólica, nosotros tenemos un campo eólico bastante grande, no pues tan grandes como los que tienen acá, pero también es interesante que ustedes conozcan ese tipo de instalaciones. Se han desarrollado aerogeneradores de vertical que están en funcionamiento en algunas universidades de allá del área metropolitana, que también podemos visitar. Entonces, con mucho gusto también les puedo probar eso. No sé, por ejemplo, aquí con la energía geotérmica, ¿cómo estén las cosas? Sí se explora la parte de geotérmica. Lo escucho. Hay varias propuestas, incluso en Santa Rosalía ya están pensando en abrir una, y aquí también cerca también están pensando en abrir una, y en Cuernavaca en una sí tiene mucha energía. Pero, por ejemplo, nosotros en nuestro plan de estudios no tenemos en sí la materia, pero nuestros profesores sí tocan mucho el tema. Porque nosotros allá resulta que acontece que por un tema pues familiar, un investigador colombiano se casó con una investigadora italiana que trabaja muy fuertemente el tema de geotérmica y se mudaron para Colombia y están trabajando allá en la Universidad de Medellín. En esa parte tienen un relacionamiento muy cercano con el Departamento de Energía de Canadá, sobre todo con la parte de Quebec, y se genera mucha movilidad. Por ejemplo, si a ustedes les interesa el tema, eventualmente se puede inclinar hacia allá, y ya saben ustedes que a través del convenio marco que tenemos entre ambas instituciones lo pueden hacer. ¿Vale? Bueno, tenemos también la parte de hidroenergía. En ese momento estamos explorando el tema de la pequeña generación, ¿no? Estamos hablando de las PCHs, y se están empezando a desarrollar diferentes modelos de hidrogeneradores que manejan unas tecnologías muy acopladas a la región, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a decir, es que los japoneses son buenos haciendo, que Siemens tiene unas plantas espectaculares, unas Kaplan, unas Pell, eso sí funciona muy bien, pero qué mejor funcionaría que nosotros mismos pudiéramos desarrollar tecnologías realmente adaptadas a nuestro río y a nuestras condiciones. Entonces, como nuestros ríos, bueno, Colombia son ríos muy sedimentados, que están contaminados porque obviamente hay pues deterioro del medio ambiente, pues residuos que flotan, pues no es algo común, pero puede haber. Estamos empezando a cambiar esos ríos dragados a través de utilizar pues centrales hidroeléctricas por parte de embalses, y estamos empezando a analizar la posibilidad de utilizar la hidrocinética para poder empezar a mover generadores, pero de manera distribuida. Porque yo siempre he pensado, o sea, desde un punto de vista muy personal, que pues realmente la solución a nuestro problema energético está en la descentralización, ¿no? Utilizar varias tecnologías que se adapten directamente a las necesidades de cada región, pero no tener una megacentral térmica o nuclear o hidroeléctrica que va a causar unos impactos desde su construcción a su operación, y que finalmente lo que estamos haciendo es empeorando la situación, ¿cierto? También porque no hacemos algo pequeño pero distribuido y que alimente todo un sistema. Y las Smart Grids, que también nosotros allá tenemos en la universidad un convenio con Siemens, entonces hay profesores que trabajan en esa parte de eficiencia energética y redes inteligentes que también pues ayudan en la parte formativa de nuestros estudiantes. Ustedes me van avisando del tiempo, ¿vale? Yo voy a empezar a acelerar porque esa parte yo creo que es como de mucho tiempo. Nosotros pertenecemos a algo muy importante que se llama el Programa de Futuros Líderes Energéticos del Mundo,
¿vale? Son 100 personas que representan el mundo. De México hay, pero como que la información en México no ha sido muy buena, porque aquí no llegó, por ejemplo, la información. A nosotros en la Universidad de Medellín nos llegó la información y estamos participando del Consejo Mundial de Energía, pues de sede de Londres, y en ese momento, a través de ese convenio que tenemos con el Consejo Mundial de Energía, vamos a empezar a participar del COP, de esa versión que sigue el COP22, que es la Convención de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Entonces, se dan cuenta ustedes que todo está bastante conectado, y la invitación no es para que venga, es que la persona que tiene que ir tiene que ser un profesional con maestría y doctorado, sino que inclusive la convocatoria se abrió para aquellas personas que se consideren líderes en energía, que tengan entre 25 y 35 años, los que quieran entrar por convocatoria. En ese momento yo tenía 35 años, yo llegué, me postulé una vez, me aceptaron, y en ese momento, pues las invitaciones que llegan es lo que les digo, o sea, ahorita en noviembre tengo un viaje a Marruecos a hacer una evaluación de energía y cambio climático en unas construcciones que han hecho. Entonces la invitación es para que ustedes también se unan a ese. Bueno, aquí unos temas que se han logrado con el grupo. Y ahora sí, entrando en materia, aquí hay unos ciertos problemas que me gustaría abordar, que yo creo que son de conocimiento de todos ustedes. Está el cambio climático. En Colombia nosotros acabamos de pasar por una de nuestras peores sequías, que fue el fenómeno del Niño. En esas sequías, ríos completos, o sea, tramos de ríos completos, se secaron, ¿vale? Inclusive salían las noticias que una persona prácticamente podía cruzar el río simplemente cruzando un paso y pasaba el río. Aquí lamentable es eso, no teníamos ni siquiera la capacidad de tener caudales ecológicos para mantener una biota acuática suficiente como para mantener la sustentabilidad del recurso, ¿vale? Entonces, de eso nos llama mucho la atención, porque es que finalmente lo que nosotros hacemos es aprovechar todo el recurso hídrico. ¿Para qué? Nuevamente nos volvemos a la parte de la energía, ¿no? Empezamos a llenar embalses para generar ¿qué? Energía. Pero la energía que nos da a nosotros, un commodity. Pero ese commodity realmente hace parte de todo ese complejo de sostenibilidad ambiental que nosotros necesitamos para vivir. Pues en este caso nosotros vamos a vivir conectándonos a un toma corriente, y ya con eso nos alimentamos. O si nos dan todo el dinero del mundo, nosotros vamos a poder comernos ese dinero, eso no tiene vitamina, ni proteína, ni lípidos, ¿vale? Entonces tenemos que pensar es en que nosotros, y sobre todo ustedes, le van a dejar a sus hijos. Y el cambio climático está agravando todo. Ahora ustedes dicen, no, pero es que el fenómeno del Niño es un fenómeno natural, que por corriente marina hay unos ciertos bloqueos, etc. Sí, claro, pero antes cada cuánto ocurría, y ahora cada cuánto está ocurriendo. Y la agravante es que cada vez se acelera más, y ya son más periódicos, y los causantes o las consecuencias se hacen cada vez más complejas. Entonces nosotros, ¿cómo manejamos un tema de sequía? Venga, hay que hacer racionamientos. ¿Racionamientos de qué? De agua y electricidad. Entonces, si no tenemos agua y tienen sed, ¿ustedes qué van a hacer? A ver, no, pues no tomo agua, sí, pero entonces espera que comience un calor, y ¿qué va a hacer? Se dice que el material o el elemento más costoso que va a ser inclusive por encima de los combustibles fósiles va a ser el agua. Y todos lo vemos como, no, eso va a pasar en un futuro, en otra generación. No se sorprenda que llegue antes de lo que se dice. Los impactos ambientales. Yo sé que ustedes muchos han manejado ese tema, y sobre todo los chicos de ambiental. Ustedes me imagino que saben cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo ambiental, ¿cierto? Entonces ustedes se dan cuenta que muchas empresas, por ejemplo, lamentablemente nos pasa en Colombia, llegan las empresas multinacionales que llegan allá diciendo que tienen toda la tecnología, dejan eso el país un chiquero y se van con todo el dinero, y nosotros nos quedamos con la pobreza. Y eso pasa en muchas partes. África está fuertemente afectada, y nosotros lo veíamos como, no, eso pasa únicamente en África, en Colombia también. Nosotros tenemos el páramo de Santurbán, que dicen que actualmente la reserva más grande de oro del planeta, pero es donde está la reserva más grande de agua. ¿Ustedes qué piensan que un gobernador, un alcalde, un político va a decir, vea, es que aquí hay mucho dinero, yo voy a entrar a sacar eso y le voy a dejar tantos beneficios a los ciudadanos, y adicionalmente te voy a dar un beneficio a ti porque me vas a ayudar? Y lamentablemente, en Colombia pasa, no sé acá, nosotros somos los que escogemos a esa persona después de un análisis supuestamente cuidadoso para que nos gobierne. Y esa misma persona es la que hace todo ese tipo de consecuencias, de esas consecuencias.
Entonces, los impactos ambientales hemos tenido el petróleo de minería, contaminamos el agua por cianuro, mercurio, todos los elementos que son bioacumulables y que generan diferentes consecuencias sobre la salud. Fenómenos climáticos severos, ya les comenté lo del tema del fenómeno del Niño, pérdida de cultivos. Si no hay agua y si hay un cultivo floricultor, ¿qué va a pasar? Se pierde, y si esa gente lo que hace es exportar los cultivos, imagínense ustedes aquí con el tema del mango. O sea, aquí puede haber una consecuencia bastante drástica sobre la economía que se genera aquí, sobre todo en esa región. La crisis alimentaria y la escasez de combustibles. Por ejemplo, recientemente se ve ese tema de la escasez cuando suben mucho los precios de los combustibles, que realmente no, pues, se generan ciertas dificultades a la hora de la comercialización, o cuando son países productores, cuando bajan demasiado, entonces no se hace viable, entonces ¿cómo hago yo para mantener la economía? La economía colombiana, en términos generales, depende del combustible fósil, del petróleo, y en ese momento las inversiones que han realizado realmente no compensan la exportación de petróleo. Entonces estamos en déficit. Entonces la economía colombiana de una vez se desestabilizó, el precio del dólar subió y todos nos fuimos para la inmunda, ¿no? ¿Por qué? Porque por el mismo tema. Bueno, eso ya lo hemos hablado, la problemática, ustedes se dan cuenta, pues no es raro hablar de que México tenga esa intensidad lumínica, porque obviamente es un país bastante grande. Pero vemos ahí también de Latinoamérica, vemos a Brasil, pues, bastante desarrollado, y vemos a Colombia, ¿no? que también se ilumina a una intensidad casi igual a, por ejemplo, a países europeos. Entonces son recursos que estamos utilizando y estamos integrando. Entonces, ya metiéndonos con la parte de biomasa, es increíble ver esto todavía, ¿no? Seguir viendo que seguimos aprovechando el recurso maderero de una manera insostenible, ¿vale? Nosotros estamos hablando que anualmente se pueden estar consumiendo entre 16 y 20 millones de hectáreas, ¿vale? Eso es muchísimo. Y eso es lo que está reportado. Ahora imagínense toda la parte de explotación maderera ilegal. Que eso, por ejemplo, en el pulmón del mundo, que es Brasil, eso es el diario vivir, sacan y sacan y sacan. Y eso no pensemos que eso no hay un mañana, eso hágale una vez porque es que es el sustento. Y es que realmente es más complejo de lo que parece. No, pero es que dígale que dejen de hacer eso porque están acabando con el planeta, pero ¿con qué se van a alimentar? O sea, hay soluciones gubernamentales que vayan dirigidas hacia ese punto. No, porque simplemente no les importa, o sea, se mantiene a la gente pobre sometida. ¿Para qué? Para poder controlar todo el sistema. Pero por eso es importante la formación, ¿no? Para que ustedes tengan criterios para que puedan lograr cambiar eso. ¿Cuáles son los principales motivadores? Entonces, uno, tenemos que el petróleo realmente hace lo que se le da la gana, ¿no? Sube, baja, se comporta como sea. Llegó un momento, inclusive a mí me llegó una foto por el Facebook, que ponía el precio del barril de petróleo por debajo que una de esas, ¿cómo se llama? Lo de Kentucky Fried Chicken, los buckets. Un bucket costaba como $36 y el barril de petróleo estaba en 32. Yo decía, venga, es más fácil comprar un barril de petróleo que un bucket de pollo, pues de alitas de pollo, sabiendo que necesitas de aceite para fritar el pollo y que el aceite de dónde vino, ¿no? Que es un aceite procesado. Entonces, es un tema bastante complejo que ya sea por recursos naturales que obtengas ese aceite o por recursos fósiles que obtengas para el combustible, y que si lo vemos dentro de una cadena productiva de análisis de ciclo de vida, tú ese pollo tuviste que transportarlo, llevarlo, pagarle a los trabajadores, pues un sistema de seguridad y todo eso, y aún así el petróleo está por debajo. Entonces es bastante preocupante. Y lo otro, y sobre todo lo que pues, se hablaba el día de hoy en unas reuniones, es que el suelo aguanta todo, ¿cierto? O sea, simplemente echémoslo todo al suelo, lo tapamos, eso ni siquiera se ve y queda limpio. Es que lo que hacemos, eso es un relleno sanitario. Abrimos un hueco en la tierra, echamos todo ahí, lo tapamos y todo el mundo tranquilo porque eso quedó en el subsuelo. No pasa absolutamente nada. No, pero es que eso tiene una geomembrana, tiene un sistema de captación, sí, claro. Todo muy bien gestionado, pero si ustedes realmente no se comprometen a hacer una muy buena separación para que los residuos que lleguen allá sean orgánicos, o sea, que la gente realmente sea consciente de lo que está haciendo, para que se pueda aprovechar toda esa cantidad orgánica y transformarla en energía, ya sea por el biogás, y obtener un abono, un fertilizante
que pueda servirnos también para alimentar todos nuestros huertos. Y obviamente ese sistema de llevar los residuos desde nuestra casa hasta un relleno sanitario vale mucho dinero. Son camiones y camiones y camiones. Inclusive aquí hay algunos residuos que ustedes tienen que llevar al centro de acopio porque es que simplemente no lo recogen. Nosotros allá en Colombia estamos todavía más relajados. O sea, inclusive donde yo vivo hay un ducto donde yo he hecho y se desaparece, o sea, es mágico. Entonces, esto es más preocupante y eso es lo que nosotros le estamos enseñando pues a la generación de hoy en día, que todo es fácil y que no nos preocupemos. Y luego está la parte de residuos animales, que también es un potencial bastante importante. Nosotros también hablamos de desarrollo sostenible, no voy a parar esa definición porque la mayoría de ustedes lo conocen, pero ustedes hagan su propia reflexión, ¿cuántos de ustedes realmente están alineados con la política de desarrollo sostenible? Sí, pero es que yo sepa, ¿eso es estar alineado? Ustedes han leído todas las acciones que están incluidas en la Agenda 21 y eso que se puede escribir claro. ¿Ustedes realmente pueden decir que están a un 5, un 10, un 15% alineados? ¿O ni siquiera llegan a un 5%? Entonces, obviamente en el escenario en que nos encontramos estamos en un desarrollo económico, porque es que yo no les puedo decir a ustedes que no, es que Francia, Dinamarca, Noruega, todos los países están muy desarrollados. Entonces, como ya están desarrollados, la economía se va a enfocar únicamente allá. ¿Sí o qué? No, eso es bastante egoísta. Tanto México como Colombia tenemos derecho a desarrollarnos y a tener una economía saludable y a ofrecer trabajo a nuestros ciudadanos, y nuestros hijos también van a tener el mismo derecho. Entonces, ¿qué pasa? Para desarrollarse, lamentablemente, tenemos que contaminar. Pero ¿hasta qué punto vamos a contaminar? Si tenemos en cuenta ese tema de calentamiento global. Justamente les comentaba hoy también en una entrevista que realizamos que la ciudad de Medellín es una de las ciudades más contaminadas a nivel atmosférico, por el mismo relieve. O sea, se encuentra en un valle y obviamente es mucho más complicado que el aire fluya muy bien. Obviamente hay zonas que no son tan contaminadas, pero hay unas que sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Ese mismo desarrollo está generando una contaminación. Pero ¿cómo lo vamos a evitar? ¿Vale? O simplemente ya podemos convivir con esa contaminación y decimos que las cosas son así. Ya no podemos hacer nada. Entonces, mirar a ver qué podemos hacer. Entonces, el desafío ¿cuál será? ¿Cómo podemos, ya hablando desde el punto de vista energético, tener más energía y menos contaminación? Entonces hablamos de la fusión nuclear, ¿no? Que sería la solución a todo. Pero es que el problema es que todavía no está bien. Entonces hablamos de una hidroeléctrica, no es que la hidroeléctrica no genere emisiones. Sí, claro, pero ¿qué existe para ayudar a la hidroeléctrica? Es que no únicamente el envase, son todas las vías de comunicación, cuarto de máquinas, todo el tema de tuberías. Las tuberías, ¿de dónde salieron? Se requirió una empresa especial para que hiciera todas las tuberías. Esos materiales, ¿cuál es la disposición final? ¿Vale? Y finalmente, tenemos esta herramienta que empezamos a conocer, que está muy alineada con todo, que es la eficiencia energética, ¿cierto? Entonces, eficiencia energética no es simplemente llegar y decir, es que yo voy a colocar un sistema de control de iluminación o un sistema de control de electrodomésticos que tienen esa operación, simplemente lo apaguemos. Es un sistema obviamente mucho más complejo que tiene unas acciones también igual de complejas. Ese es un estudio que se realizó por parte del Consejo Mundial de Energía. Esos documentos están libres. Yo sé que ustedes aquí por la cercanía con Estados Unidos, yo creo que la mayoría de ustedes hablan perfecto el inglés, que esos documentos están en inglés, los pueden obtener. Y ustedes aquí se dan cuenta que eso es como una especie de monitoreo de todos los aspectos que tienen las mayores incertidumbres y los mayores impactos. Por ejemplo, vemos el tema de eficiencia energética, que podría tener un impacto muy alto, pero que todavía como que no es de importancia, ¿no? O sea, hay otros aspectos más importantes, ¿vale? Como lo vemos allá, que por ejemplo, a nivel de, por ejemplo, si lo vemos aquí, que la parte de pobreza energética, o sea, no tiene, pues, o sea, ya se tiene que, no hay una incertidumbre muy grande porque se sabe que hay muchos países que tienen ese problema, ¿vale? Se han identificado mucho, ya voy contigo, y que pues obviamente vamos a tener un impacto generalizado para esas poblaciones. Bueno, perdón, ¿no se alcanza a apreciar bien la gráfica de lo que dice? Sí, o sea, lo que nosotros tenemos aquí principalmente es dos ejes, ¿cierto? Tenemos
en este pues es muy complicado entrar detalle por detalle porque vamos a entrar pues en un tema muy... No, es Saúl. No, pero no paremos ahí. No, porque es que hay otros contenidos bien importantes ahí. Pero lo que te quiero explicar para cuando te comparten la presentación es que nosotros sobre ese eje tenemos el impacto que se puede llegar a generar si se intervienen esos aspectos claves que se han identificado a través de estudios semánticos y qué tanto sabemos cómo va a alterar las acciones que vamos a empezar a generar sobre esos ejes semánticos. Por ejemplo, cuando yo les digo aquí que la eficiencia energética se encuentra ubicada como que va a generar un gran impacto, porque es que las industrias van a ser mucho más eficientes, van a entrar a competir en mercados internacionales, como por ejemplo en el procesamiento de plástico, donde aproximadamente el 95% del costo del producto depende de la energía eléctrica que se utilice por todos los procesos de distribución, las sopladoras y las formadoras. Entonces ahí va a tener la eficiencia energética un gran impacto, ¿cierto? Pero obviamente a nivel de tecnología todavía se encuentran ciertas barreras que generan como una ambigüedad de que ¿será que esta sí es la solución o no? O sea, hay un grado de incertidumbre que todavía no hace que los países realmente se inclinen hacia esa toma de decisiones de manera nacional. Porque si una empresa lo hace, bien, listo, tienes tu certificación, porque hay una certificación para eso que se llama la ISO 50001, ¿no? Que son sistemas de gestión energética. Y te puedes certificar y eso pues te vale dinero, pero tú te vuelves certificado internacionalmente. Pero realmente no es una política nacional que te lleve hacia allá, sino que lo haces de manera voluntaria porque te estás comprometido con la utilización racional del recurso. Entonces cuando te compartan esa presentación, ya sabes cómo vas a leer la... Sí, sí te queda claro. El trilema energético, eso también es un invento del Consejo Mundial de Energía, pero que es un invento muy padre, de alineación. Tenemos la parte de la seguridad energética, ¿vale? O sea, cómo le estamos llevando, o sea, qué tan estables son nuestros sistemas. Si de pronto se cae una torre, se cayó todo el sistema, o hay un sistema inteligente que se encarga de hacer una correcta distribución. Tenemos la igualdad energética, o sea, todo lo está llegando la energía, ¿o no? O sea, no, es que todas las ciudades principales tienen energía, pero ¿qué pasa con la zona rural? No es que me sale muy caro llevarles la energía, es que eso vale mucho, colocar toda cantidad de postes, y es que tengo que movilizar tantas cuadrillas. Sí, pero entonces colocar energía solar, o sea, descentralizar el sistema. Entonces ahí también hay un tema con la parte de igualdad energética y la sostenibilidad ambiental. Aquí nosotros ganamos muchos puntos Colombia, ¿vale? Pero no teníamos que haber ganado esos puntos. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos mucha hidroeléctrica, pero tenemos hidroeléctricas de gran capacidad, ¿vale? Nosotros estamos hablando que la más pequeña que nosotros tenemos es de 400 megavatios, son centrales muy grandes. Pero obviamente los impactos ambientales, ya hay una nueva medición, que cuando nosotros hablamos de que si es sostenible o no sostenible depende de la capacidad de generación, y por encima de 10 megavatios ya estamos mal. ¿Por qué? Porque se genera mucho más impacto. Y luego tenemos pues unas animaciones acá de pues, que realmente está ocurriendo con el planeta. Nosotros en Colombia tenemos un programa bastante interesante que se llama el URE, que es el uso racional de energía, y fue promovido por el Ministerio de Minas y Energía de nuestro país, donde principalmente, obviamente, se acoplan esos estándares internacionales, que son los sistemas de gestión energética. Eso no es que sea en Colombia, ¿vale? O sea, hay normas técnicas colombianas, pero es un estándar internacional para el cual ustedes también se pueden certificar como auditores, y ahí hay bastante trabajo para que ustedes lo intervengan, ¿vale? Entonces, así a grosso modo, no voy a interpretar tampoco acá, se desarrollan normas muy específicas para nuestro contexto. Entonces estamos hablando de normas técnicas colombianas, que lo que hace es que se auditen todo nuestro sector industrial, que principalmente es un sector manufacturero, para que se empiecen a hacer las diferentes pues, acciones que conlleven a una mejor utilización. En Colombia, ¿qué pasa? Nuevamente, no sé si ustedes de pronto pueden hacer la homologación aquí para México. Allá no hay muchos recursos económicos para la parte industrial, algunas megaempresas obviamente. Está por ejemplo el grupo Nutresa, que comercializa productos como en 60 países, o sea, es la empresa más grande de Latinoamérica. Pero hay otros, obviamente, otras empresas muy pequeñas que no tienen la capacidad económica de invertir en equipos de última generación. Entonces
Entonces, ¿qué es lo que hace? Compra equipos legados de otros países. Entonces, obviamente llegan equipos viejos que consumen mucha energía, que no producen a la misma eficiencia, los productos no tienen los mismos estándares de calidad y entonces obviamente hay unas afectaciones directas sobre entonces ahí lo que se hace es auditar el mercado como tal y se hace pues metodologías, ¿vale?, para medición pues, de los impactos ambientales que se generan y esos costos ambientales que eventualmente las empresas tienen que pagar. Yo, por ejemplo, yo doy un curso que se llama Energía y Medio Ambiente y yo le digo a un estudiante: ¿tú sabes cuánto vale una o cuánto vale realmente el pez que te estás comiendo? Y decir, profe, pero lo que compré en el mercado, eso me costó un peso mexicano son 150 pesos colombianos. Entonces me costó 6.000 pesos. Vale. ¿Realmente ese es el precio de esa especie en ese ecosistema? ¿O realmente cuál será el precio? ¿O cuál será el precio de un árbol? Venga, es que me está estorbando y se está parando encima de la red de transporte de energía y necesito cortarlo. ¿Cuánto está costando ese tema de acabar con ese árbol? ¿Realmente podemos cuantificar eso o son simplemente mediciones que se hacen a nivel, venga, es que lo vamos a mirar en cantidad de papel que yo puedo sacar? O sea, ¿cuál es realmente el costo ambiental que estamos teniendo en cuenta? Entonces, sobre este tema, obviamente se han realizado muchas investigaciones que han llevado a realmente estimar costos reales de la pérdida de biodiversidad. Y en Colombia, obviamente hay una legislación ambiental que se encarga de penalizar o de generar un régimen sancionatorio para compensar las pérdidas de biodiversidad. Eso así a nivel rápido, pues control y vigilancia de los sistemas energéticos, tratados internacionales, formación, vigilancia tecnológica, diagnósticos, campañas de divulgación. Bueno, esta parte es bien interesante. No todo es malo, ¿vale? O sea, también se le da de vez en cuando manía a los comerciantes. Cuando se invierte en tecnología, como eso vale mucho dinero, entonces lo que hacen es, vea, tú invertiste en un equipo que te costó $50.000, pero la empresa como tal tiene que declarar impuestos, ¿cierto? Aquí también es normal que se declare impuestos, eso es a nivel mundial. Entonces, vea, es que yo tengo que declarar impuestos y tengo que declarar impuestos por $100.000, pero tú invertiste en una tecnología que te costó $50.000. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Como cambiaste de tecnología y lo que tenías que declarar $50.000, aproximadamente hasta un 125% se deduce de la base que tenías que declarar, que eran $100.000. Entonces ya no vas a tener que pagar los $100.000, sino que vas a terminar pagando como unos $35.000. Entonces tú dices, venga, justifica mucho invertir en este tipo de tecnologías, porque finalmente si lo veo como un balance económico a final de año, me va a salir un balance positivo, independientemente de que yo haga la inversión a comienzos de año y la tenga que amortizar a Bueno, entonces, con la parte de biomasa, yo sé que ustedes la mayoría conocen todas las tecnologías, entonces para que no quita el tiempo voy a pasar rápidamente por ahí. Se va a explicar superficialmente. ¿Me regalan la hora, por favor? Tengo 4 minutos. Entonces, ya sabemos que nosotros podemos hacer eliminación o valoración, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes tecnologías que nos permiten hacer valoración. Entonces tenemos el calor por combustión, alimentos para animales, compost, extracción de compuestos y transformación biológica. En otras palabras, o la quemamos o la convertimos en biocombustibles. Pero si la queremos hacer fácil, podemos pasar a un relleno sanitario, por el peor de los casos, diga, pongámosle temperatura de la historia y volatilizemos todo, ¿cierto? Es la incineración. Mario, Dame. no te preocupes por el tiempo, porque si hay oportunidad que avances un poquito de ¿Cómo van? Todavía no lo he perdido, ¿cierto? Entonces, en la valoración energética tenemos diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Tenemos los termoquímicos, químicos y obviamente los biológicos. Ustedes han trabajado muy fuertemente en todos esos temas, el biodiesel, con la transesterificación, torres de destilación para hacer el bioetanol, el biogás, ustedes presentaron unos proyectos espectaculares. Y luego tenemos esa parte termoquímica que lo que vamos a hacer es, a través de los gradientes de temperatura, colocando unas ciertas cinéticas, vamos a hacer una combustión, pirólisis y gasificación, ¿vale? Entonces, estas tecnologías
las presento rápidamente. Ya sabemos ustedes que para que haya combustión necesitamos esos dos elementos principalmente, el combustible y el comburente, ¿vale? Y debemos tener en cuenta la parte de esa variable que es la temperatura de inflamación. Y a través de eso se nos da una reacción de combustión, que es lo que tenemos nosotros en nuestros motores, ¿cierto? En nuestros motores hay una alimentación de aire, se empiezan a mover los pistones porque se empieza a quemar, o sea, cuál va a ser ahí el material comburente. ¿Cuál es el comburente? El aire, ¿sí o qué? Pero y luego tenemos el combustible, que el combustible es lo que ustedes van allá y se conectan a la manguerita y luego les llega la factura que tienen para aquí. Obviamente aquí cuando nosotros hablamos de la temperatura de inflamación, obviamente depende de cada material, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la madera húmeda, va a tener, o sea, para la inflamación vamos a tener ciertas características ciertamente diferentes. Luego tenemos la pirólisis. Ustedes conocen la pirólisis, se familiarizan con ese tema. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la pirólisis? Una combustión sin oxígeno. Levantamos mucho la temperatura, obviamente la presión también sube, y lo que hacemos es la conversión de esa biomasa en otros productos. Nosotros tenemos hidrocarburos ligeros, tenemos gases de síntesis, y tenemos algo que se produce como el bioóil. Yo, nuevamente, para no sonar atrevido, entonces yo siempre me responsabilizo de esos comentarios, considero que esa tecnología todavía no está lista, porque nosotros estamos hablando de cinéticas de temperatura que pueden alcanzar los 400, 500 grados Celsius, y para llegar a esa temperatura, ¿qué necesitas? Energía. Entonces, si tú haces el balance energético, ¿qué vas a obtener? Una relación no tan favorable. Entonces tú dices, ¿pero dónde queda la tecnología? Pero ahora quisiera darle la vuelta un poco sobre la tecnología. En Colombia, el año pasado, eso fue la primera conferencia del año pasado, yo creo que Fidel, este estudiante que está allá, ya vas a tener. Un aplauso. Es el momento incómodo de que el profesor me la hizo. Creo que tú asististe a una conferencia donde un investigador presentó la valorización de llantas de neumáticos usados para el proceso pirolítico. Entonces, si tú ya tienes la fuente, o sea, ese combustible, y no tienes que pagar por el combustible porque es un problema, obviamente el orden de la ecuación sí va a ser mucho más positivo, ¿no? Porque no vas a tener que comprar madera, no vas a tener que pagar por gas natural, sino que tú lo que estás haciendo que es alimentando de un residuo que tiene muchos problemas ambientales, porque es que ustedes con las llantas, ¿qué pueden hacer? O se hace una serie de cojinería para todos los muebles del hogar a punta de llantas, o lo tienen que incinerar valorizando algunas de las piezas metálicas que tienen las llantas, pero el resto es muy limitado el aprovechamiento de los neumáticos. Entonces se están investigando fuertemente en el tema de valorización de los neumáticos usados, utilizando la tecnología de pirólisis, con reactores pirolíticos obviamente, y se están obteniendo muy buenas eficiencias desde el punto de vista en que el combustible como tal, o sea, la llanta, es un residuo que ya de por sí la disposición final tiene unos costos que están siendo favorables y que realmente están solucionando una problemática que finalmente antes se llevaban al reducción. Entonces, y el bioil obviamente tiene unas características genéticas muy interesantes. Luego tenemos la gasificación. La gasificación es algo que está muy alineado con la pirólisis. Inclusive dentro de un gasificador hay zonas pirolíticas donde también se dan los procesos de oxidorreducción, pero la diferencia es que aquí sí se utiliza una mezcla de aire, entrada de aire en el sistema, y se obtienen muchos productos de alto valor. Aquí únicamente coloqué dos diseños que son de flujo ascendente y descendente, hay otros de mezcla continua, y se obtiene principalmente, aparte de los gases de síntesis, obtenemos coque, que es un carbón con unos valores genéticos bastante elevados, muy interesante, por ejemplo, para procesos industriales. Y luego tenemos los alquitranes. ¿Ustedes conocen los alquitranes? El alquitrán es un elemento también que tiene en el mercado es muy apreciado porque es un impermeabilizante. Por ejemplo, en las vías, las carreteras, se les utiliza alquitrán para mantenerlas y garantizar una longevidad de los sistemas. Por ejemplo, los techos también se utiliza mucho el alquitrán para impermeabilizar. Entonces son subproductos que salen de este proceso donde obtienes energía y obtienen bastantes procesos de valor agregado.
Y luego está el tema de los biocombustibles. Aquí simplemente coloco las diferentes denominaciones para aquellos ustedes que quieran entrar. Entonces colocamos el gas natural comprimido, el gas natural de petróleo, el gas licuado. Ya empezamos a evolucionar un poco más. Ya se trabaja sobre la parte de celdas de hidrógeno, ¿vale? Las celdas de combustible. Es una tecnología que está chingona. Pero obviamente los materiales todavía siguen siendo muy costosos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a viabilizar? Veas que me voy a comprar un carro, sí, pues de hidrógeno, qué bueno. ¿Cuánto te costó? $200.000. Un carro de 2 puestos. Es obviamente por la tecnología. El biogás. ¿Cuántos vehículos ustedes han visto funcionando con biogás? ¿Alguien ha visto un vehículo funcionando con biogás? ¿Sí? En la región norte de Francia, una ciudad que se llama Lille, todo su transporte público, pues a escala, pues lo que estamos hablando de los buses, funciona con biogás, que es directamente procesado de los residuos de centros de abasto, ¿vale? De todo lo que sale de los mercados, se va para un biodigestor. Pues obviamente no es que venga, lo echamos todo y se ponga biogás. Ya saben ustedes que hay un proceso biológico que se debe garantizar a través de partículas de y se produce biogás, y ese biogás obviamente hay un proceso de limpieza por eso, pues, esos elementos no deseables, dióxido de carbono, ácido clorhídrico, amoníaco, entre otros, y se genera el biometano que directamente es inyectado a los vehículos y funcionan de mil maravillas. Pero yo cada vez que voy al centro de Abasos allá en Colombia, todo eso lo estamos botando. No es que estamos haciendo compost, sí, claro, es que tú puedes hacer una, o sea, entra dentro de un reactor y lo que te queda consigue el otro valor agregado, o segmenta la cantidad de residuos generados para que tengan diferentes valores agregados, pero poco se hace. Luego tenemos el bioetanol y el biodiesel, que ya les voy a hablar más adelante de eso. Directamente, prometo no demorarme, ya que están ansiosos, que es la política que me parece interesante, y no sé de pronto si ustedes me pueden compartir cuál es la experiencia de aquí de México, sería muy valioso. Entonces, bueno, ya ustedes conocen eso, voy a parar, el proceso anaerobio, o sea que no tiene oxígeno y se produce biogás. Depende de las diferentes fuentes, ¿no? Si son desechos agrícolas, si son los de depuradoras, o sea, plantas de tratamiento de aguas residuales, desechos industriales y rellenos sanitarios, y el porcentaje de ese biogás obviamente va a diferir de acuerdo a la fuente. Obviamente cuando nosotros hablamos de desechos industriales y de rellenos sanitarios vamos a tener una dinámicas. Bueno, eso quería compartirles a ustedes el escenario colombiano, ¿no? Entonces tenemos acá la primera imagen que ustedes ven sobre el costado izquierdo, es la planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando, que se encuentra ubicada en Medellín. Por ejemplo, si ustedes van, con mucho gusto yo les puedo llevar allá a hacer una visita. En ese momento están construyendo otra planta, pero es que no la están construyendo para producir biogás, ¿no? Sino que la están construyendo porque el río Medellín está muy cercano a que sea una catástrofe ambiental. ¿Por qué? Porque obviamente muchas empresas a veces vierten sobre el río Medellín, o sea, los productos ilegales, y fue muy contaminado. Entonces lo que está haciendo ahorita es una descontaminación. Pero todas las aguas residuales obviamente se aprovechan. Ustedes se dan cuenta que es una de las vías principales, el río Medellín ya queda un poco más allá. Obviamente toda esa planta, por más grande que ustedes la vean, funciona utilizando el biogás. O sea, una planta que se autoabastece. Es una tecnología donde participaron ingenieros colombianos, pero principalmente el proyecto fue un consorcio entre empresas españolas y surcoreanas. Y luego tenemos lo que ustedes ven ahí sobre el costado derecho, es un fuerte carabinero que queda en un parque natural que se llama Parque Arví, ¿vale? Ese fuerte carabinero tiene unas características muy particulares, fue diseñado por un canadiense y se maneja bajo un esquema de eficiencia energética donde se aprovecha al máximo la luz solar a través de, pues, ¿cómo le llaman ustedes? Como pues, techos que permiten la claraboya, nosotros le decimos, ¿vale? Bueno, tragaluz. También tiene un sistema de calefactores solares, porque de todas maneras allá Parque Arví se encuentra muy alto, entonces hace mucho frío, entonces para que los policías carabineros se vayan, entonces ellos obviamente aprovechan toda la parte energética del calefactor solar,
Y lo que ustedes ven acá, este costado acá, es un biodigestor, un fuerte carabinero, es donde los policías tienen sus caballos para todo el estiércol de caballo lo aprovechan para generar el gas de cocina dentro de ese puerto. Entonces se mantiene muy servicial, ¿no? Es un ejemplo bien interesante. Así luego tenemos la parte del bioetanol. O sea, obviamente conocemos todo el tema de hidrólisis, fermentación alcohólica, separación, destilación, ¿vale? Donde intervienen enzimas. Y luego ese es el tema de cómo está ocurriendo las cosas en el país. Como ustedes se dan cuenta, si ustedes hacen una comparación de lo que nosotros tenemos en hectáreas sembradas, del año 2008 al 2015 se han generado variaciones, y eso es interesante porque de todas maneras es una tecnología en la cual está creyendo el país. O sea, no es simplemente algo, porque eso no es que venga, es que se desaparece, porque es que simplemente pueden dejar de sembrar, ¿no? Ustedes se dan cuenta que ha ido aumentando y que no es para nada despreciable. Tenemos más de 250.000 hectáreas sembradas de caña, porque estamos hablando de etanol, para la producción del biocarburante, ¿vale? Se producen aproximadamente 2.35 millones de litros y se tienen pues unas exportaciones bien interesantes. Bueno, aquí son las diferentes plantas que se tienen actualmente, hay unas que no he reportado. Si ustedes desean pues, conocer más información de esas estadísticas, lo pueden conseguir en esa fuente, pero ustedes se dan cuenta pues que son aproximadamente 5 plantas que funcionan muy bien, pero que aprovechan las cosechas, o es tecnología de segunda generación. No es que estemos cultivando para producir el biocarburante, sino que estamos aprovechando obviamente los bagazos de la producción pues, del azúcar como tal para la producción de biocarburante. Este es Colombia, ¿vale? Ustedes se dan cuenta que ahí nosotros en la parte de la leyenda en la gráfica aparece un E8, para los que no alcanzan a verlo, el E8 es el cuadrito verde, y el cuadrito que es verde más claro es el E0, ¿vale? El E es una denominación por el etanol, pero el etanol de fuente viva. Como ustedes se dan cuenta, toda la gasolina, nosotros allá la llamamos gasolina corriente o extra, que es la gasolina habitual que la que no es diésel, pues. La gasolina ya, a excepción de esas tres regiones que están allá, la región norte es la Guajira. Es una región que obviamente por una ubicación geográfica es bastante complejo llevar los combustibles allá, es mucho más complejo hacer la mezcla, pero hay un porcentaje de mezcla de 8% del bioetanol en todo nuestro combustible. No es que yo tenga que echar 92% de gasolina habitual o tradicional y luego ven a echarle otro 8%, eso ya viene mezclado y ya es transportado mezclado. Y eso es una política nacional que está regulada por una norma del Congreso que se llama la COMPES 3510, ¿vale? ¿Qué se busca con eso? Obviamente que la gasolina se hace mucho más limpia y las emisiones atmosféricas también bajan. Y se impulsa el tema de los biocombustibles que son mucho más amigables que los combustibles fósiles. Esta es una imagen de una de las biorefinerías que tenemos allá por Cauca. Luego tenemos el tema del biodiesel, ya ustedes conocen la transesterificación, el tema de los esteres metílicos, reactivos, etcétera, etcétera. Ustedes también deben conocer ese tema de un ciclo cerrado, por el tema dentro de que las emisiones se manejan desde el consumo de las plantas hasta las emisiones propias de los vehículos. Aquí también tenemos el tema de las toneladas de biodiesel que se producen. Allá el biodiesel principalmente nosotros no lo obtenemos de aceites de cocina usado, sino que nosotros allá tenemos pues obviamente bastante hectáreas sembradas, y lo que corresponde la palma de cera y la palma africana. En ese momento hay investigaciones donde queremos aprovechar nuestros suelos áridos hacia la producción de la jatrofa, de pulcas, pero obviamente es un tema de un nuevo cultivo, de una nueva reforma agraria, porque eso no es simplemente soplar ese botella. O sea, yo le voy a decir al gobierno, venga, tenemos que sembrar tantas miles de hectáreas para que podamos producir eso, y que adicionalmente sobre esa zona geográfica tenemos que construir una biorefinería, porque entonces ¿cómo voy a empezar a transportar el combustible? Entonces, como se dan cuenta, nosotros pues a partir del 2008 habían aproximadamente unas 23.000 toneladas y actualmente estamos por encima de las 500.000 toneladas. Entonces ha tenido un cambio bastante positivo. Todas esas zonas,
las plantas que están en operación actualmente en Colombia. Obviamente hay unas plantas nuevas que van a entrar en operación próximamente. Y hay algo que se me había olvidado comentarles, la generación de empleos. Como ustedes se dan cuenta, son miles de empleos que se generan, tanto directos como indirectos, por la construcción y el aprovechamiento de ese tipo de tecnología. Entonces también hay un desarrollo económico asociado a en el momento simplemente lo que está haciendo es un aprovechamiento interno, ¿no?, en el país. Obviamente en un futuro lo que nosotros queremos llegar a proyectar es que podamos empezar a convertirnos en exportadores, ¿no? Pero para llegar a ese punto obviamente pues hay muchos indicadores de calidad que se tienen que vigilar, y eso nos implica todavía que tenemos que conocer aún más la tecnología, y estamos en un proceso pues de formación. Ahora, para ayudarles con la gráfica, lo que está en blanco, o sea el último cuadro, significa B0, B del biodiesel, B2, B8 y B10. Como se dan cuenta ustedes, más del 70% tiene una mezcla de 10% dentro del combustible diésel, ¿vale? O sea, hay una mezcla inclusive superior. Esto, inclusive para el año 2025, la proyección es que llegue hasta el 15%, ¿vale? De una manera muy reservada. Porque pues lo que realmente quiere el gobierno es que lleguemos hasta el P20. ¿Vale? Para hacer esa mezcla no tiene tantas implicaciones como por ejemplo el bioetanol. Ustedes saben que para el bioetanol también depende de la tecnología del motor, ¿vale? Con el biodiesel no es tan complicado ese tema. Entonces queremos seguir aumentando esta proporción, pero también por otro lado tenemos esa crisis alimentaria. ¿Para dónde voy? Para combustóleo, voy para alimentación. Así lucen nuestros campos de palmas. Ustedes son una pequeña fracción, eso uno puede pasar en un coche cientos de kilómetros. Pero obviamente la mayoría de ese recurso sale es para la producción de aceite vegetal, entonces que también es fuertemente utilizado. Chicos, espero que no los haya acribillado el día de hoy. Si tienen preguntas, con mucho gusto, si tienen un espacio para hacer unas preguntas. Quise hacerlo, o sea, no quise entrar tanto en detalle. Yo sí les puedo comentar. Estamos trabajando en este momento con los chicos que están en este momento en Mazatlán, un observatorio del potencial energético de la biomasa, para que sea mucho más fácil la toma de decisiones, pero desde el punto de vista en que se sepan los resultados del potencial por tecnología. Normalmente lo que se hace es expresar los resultados en PCI, ¿no? Es el poder calorífico inferior, que no tiene en cuenta la alimentación del agua. Qué bueno expresar todo ahí teórico, pero cuando nosotros pasamos a que si vamos a hacer destilación, o sea, vamos a meternos por la parte de la fermentación alcohólica, o si nos vamos por la fermentación anaeróbica, o si nos vamos por combustión, obviamente los resultados pueden ser muy variables. Lo que queremos hacer es construir ese sistema de monitoreo que nos permita realmente manejar la información, pero mucho más enfocada hacia las necesidades particulares que se tengan. También trabajé anteriormente con el estudio también cinético de potencial metanogénico de algunas fuentes de biomasa. Ese proyecto fue realizado hace más o menos 2 años de algunos de los residuos que se generaron en centro a base. Los resultados fueron muy favorables, pero obviamente dicho leche mucho trecho. Entonces el proyecto no continuó a nivel de pues, una aceptación de la parte gubernamental. Hubo otro proyecto muy interesante que nosotros allá dentro de la ciudad de Medellín tenemos un parque de atracciones mecánicas, y justamente en la mitad del parque de atracciones mecánicas hay un lago bastante grande que por un tema pues natural y que pues hay unos ciertos afluentes que alimentan el lago pues de una manera cercana se eutrofizó, y el lago pues se ve ciertamente, o sea, no tiene una muy buena apariencia porque no se ve como luce un lago eutrofizado. La propuesta que nosotros hacíamos es a través de un sistema de centrifugación, ¿vale?, que es una de las tecnologías más baratas para ello. Haríamos una separación de la biomasa, se caracterizó la biomasa, se obtuvo unos niveles de lípidos muy interesantes. Hicimos una propuesta bastante densa, donde parte de los vehículos del parque se iban a hacer una transformación de tecnología de vehículos de gasolina corriente a diésel, y la idea era aprovechar todos los residuos de esas microalgas, convertirlos en diésel y pasarlos para que alimentara el parque vehicular del parque. Adivinen qué pasó. No, pero no siempre es así, no hay proyectos así. Pero hay unos proyectos que podemos seguir, y nos gusta el tema de la innovación y de generar realmente un cambio aplicado a la industria, ¿vale?
Entonces, si quieren pasar por allá por Medellín, ya saben ustedes que son muy bienvenidos. La información ya saben que la tienen ahí en el inicio de la presentación, o si no, ya directamente. Muchas gracias.